Mateo 4, 23. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él a todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Capítulo 5. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, y ahí comienza el sermón del monte. Padre, gracias, porque apenas queremos introducir este gran mensaje proveniente de este gran maestro para tu pueblo. Padre, te decía en la primera ocasión del día de hoy que tú sabes cuán lejos está el predicador del estándar que tu Hijo deja plasmado en este texto, y sin embargo, esa es la responsabilidad que tú le has dado para el día de hoy. Predicar una palabra que salió de los labios de tu Hijo para cada uno de los demás hijos que tú habías de engendrar por medio de tu Espíritu. Ayúdanos a entender lo que tú quieres que saquemos de esta enseñanza. Que esta sea una enseñanza transformadora. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, comenzamos esta serie hoy acerca del Sermón del Monte que habíamos anunciado ya previamente. Este es un mensaje que sin duda alguna ha sido a lo largo de la historia el más predicado, la porción más predicada y hablada y escrita de toda la Biblia, la más conocida incluso. Y sin embargo es un sermón cuya meta, cuyo estándar es prácticamente imposible de cumplir. Es este mensaje que Cristo predica que nos ayuda a ver un poco mejor cuál es exactamente, a qué era que Cristo estaba apuntando, a qué tipo de personas, o qué tipo de personas le estaba procurando formar y todavía está procurando formar. ¿Qué tipo de personas él quería formar para que pudieran reflejar mejor su carácter, su imagen y sus enseñanzas? Eso está en este texto de las Escrituras. Esto es lo que nos deja a nosotros ver de qué manera yo puedo representar el mejor testimonio para Dios cuando yo vivo mi vida. Es aquí donde Cristo nos habla de la necesidad de justicia personal, pero también de justicia social, y eso fue lo que fue tomado en un momento dado y fue convertido en el evangelio social que llevó a cabo, o que llevó a lo que fue el surgimiento de esa teología de liberación, que no fue más que un cierto comunismo, socialismo cristianizado, y que tuvo su auge hace unos años atrás en América Latina, pero que ha perdido toda su fuerza en el día de hoy. Este mensaje fue llamado el Sermón del Monte por primera vez por Agustín de Hipona, conocido como San Agustín en los círculos católicos en el siglo IV, y a partir de ahí entonces todo el mundo ha continuado llamándole de esa manera, simplemente para recordarnos que este fue un mensaje que Cristo predicó en la ladera de una de las montañas o de los montes cercanos al mar de Galilea. Aunque algunos piensan que esto más bien representa una colección que Mateo hizo de muchas enseñanzas que Cristo tuvo a lo largo de sus 2 o 3 años de ministerios y que la colocó y las hizo lucir, si pudiéramos decir, como un solo mensaje. Yo no voy a entrar en esa controversia en este momento, si pudiera llamarle, pero sí quisiera mencionar a manera de introducción que este estándar plasmado aquí es tan alto que ha llevado a algunos a concluir que el Sermón del Monte es una enseñanza todavía para un reino futuro,
para el reino milenial, aquel reino del cual habla Apocalipsis 20, que ha de ocurrir después del periodo de la tribulación. Nosotros no creemos eso. Y no creemos eso junto con muchos otros por múltiples razones. Y en primer lugar, porque creemos que Cristo inauguró su reino se está expandiendo, su reino está avanzando y ese reino encontrará su máxima expresión en ese reino milenial que yo acabo de mencionar. Escucha cómo Cristo lo dijo en Lucas 17:21, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, o entre vosotros está, ya, no estará, está en este momento y a partir de ahora comenzará a expandirse a lo largo de toda la tierra, encontrando su final expresión o culminación en el reino milenial. Si este fuera un mensaje, un sermón futurista, ¿cómo aplicamos nosotros enseñanzas como estas que aparecen en este texto? Vosotros sois la sal de la tierra. No vosotros seréis, vosotros sois ahora, ya en el momento presente, lo que preserva la tierra. Eso está en este mensaje que es para el día de hoy. Si este mensaje no fuera para nuestra generación, ¿cómo explico la enseñanza de este texto cuando me dice, no juréis ni por la tierra ni por el cielo? Yo no voy a estar jurando en el reino milenial. Esto solamente tiene su aplicación en este mundo caído precisamente por la manera en que nosotros vivimos. Estas enseñanzas, por lo menos, solo encuentran su aplicación en un mundo como el nuestro. Una enseñanza más, y me salgo de esa parte de la controversia. ¿Cómo yo explico si esto es para el reino futuro? Este otro texto, Mateo 5:23 al 25. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. Eso yo no lo voy a vivir en el reino milenial. Mi hermano no va a pecar contra mí. Yo no voy a estar en necesidad de reconciliarme con mi hermano, ni tener que ir a la cárcel, ni al alguacil, ni ante un juez. Eso es para este tiempo presente. De manera que este mensaje que abarca Mateo 5, 6 y 7 es algo que Cristo predica para nuestra generación y que alcanza su mayor expresión y aplicación en el reino milenial cuando Cristo lo instaure sobre la tierra. Pero una de las razones por la que esta conclusión ha sido presentada es precisamente por lo imposible, no lo difícil, lo imposible que es cumplir a cabalidad este mensaje que Cristo predicó. Y eso yo creo que es lo que ha creado confusión. Pero lo difícil, lo imposible del mensaje jamás debe llevarnos a nosotros a concluir que el mensaje de Cristo no es para nuestros días, porque tendríamos que hacer lo mismo con múltiples pasajes de las Escrituras. La palabra de Dios me manda a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso para mí es una imposibilidad. Cristo amó a la iglesia con un corazón puro y el mío no lo es de este lado de la gloria ni lo va a ser. Yo quisiera, estoy luchando por eso, pero no lo será de la manera, por lo menos, que el corazón de Cristo fue puro. Y de esa misma manera, Cristo amó a la iglesia completamente, de una manera incondicional. Y yo puedo luchar y estoy luchando para hacerlo de esa manera, pero yo no voy a lograr hacerlo como Cristo lo hizo. Pero eso no me dice que el estándar es para cuando yo entre en gloria y entonces comenzar a amar a mi esposa de esa manera, porque ya ella no será mi esposa. Es en este texto que Cristo nos dice, sé perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Claro, ese es el estándar de Dios. Su estándar nunca ha sido menos que la perfección. Eso no dice que eso es para el reino futuro, sino que toda la vida Cristo, Dios, ha legislado desde la perfección. Eso es lo que hace que Pablo concluya, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo, y eso es lo que
te lleva entonces corriendo al pie de la cruz, te hace entender mejor que la salvación es por gracia, que no es por obra, que es un trabajo de Dios. Eso es lo que te ayuda a ti a rendirte más para que Dios haga la obra en ti y hace entonces que tú dejes de luchar en la carne, en tu propio esfuerzo, por conquistar algo, por complacer a un Dios que tú jamás podrás hacerlo en la carne. Gran parte de nuestra lucha estriba en nuestro deseo, intención, motivación continua para complacer a un Dios por las obras, cuando nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Este sermón nos puede ayudar a cada uno de nosotros a entender mejor de qué se trata nuestra salvación para dar una mejor respuesta a nuestro Dios por tan grande salvación. No solamente este ha sido el texto más predicado, más controversial, sobre el cual más se ha escrito, este es el texto más mal aplicado, más mal entendido y más mal abusado. Quizás que cualquier otro texto. Pero este es un gran mensaje. De hecho, yo decía esta mañana que el Sermón del Monte es Christ at his best, Cristo en su mejor momento. Es aquí donde la persona de Cristo, la misión de Cristo, la enseñanza de Cristo alcanza su grado más sublime, más claro, más específico y de mayor fuerza y autoridad para cada uno de nosotros. Porque es en este mensaje, predicado probablemente en el segundo año del ministerio de Jesús, con toda probabilidad, donde Cristo nos deja ver hacia dónde que Él está apuntando, cuál es su meta, cuál es mi estándar, y lo que eso debe hacer entonces cuando yo lo veo tan alto, tan inalcanzable, es que debe llevarme a un estado de humildad cada vez mayor, de tal manera que yo pueda ser bienaventurado que yo pueda ser bienaventurado también en una proporción cada vez mayor. Y lamentablemente yo creo que la mayoría de nuestros orgullos se deben precisamente a que nosotros desconocemos el estándar. O si lo conocemos, no lo entendemos. Nuestros orgullos ocurren porque nosotros nos vivimos comparando. Y las comparaciones siempre crean en el que se compara un estado de orgullo, porque nos comparamos con aquellos que están por debajo de nosotros. Nos comparamos con ellos, nos encontramos superiores, le juzgamos, le criticamos, cuando en realidad lo que Cristo quisiera es que nosotros tuviéramos la actitud de aquel hombre que va delante de Dios y no se atreve ni siquiera a levantar la cabeza y dice: Señor, ten piedad de mí, un pecador. Cuando nosotros vemos al otro violentar el estándar de Dios, usualmente lo que hacemos es juzgar en nuestra mente y condenarlo. Cuando lo que debiera, en el mejor de los casos, llevarnos a bajar la cabeza y decir: si no fuera por la gracia de Dios, ahí estuviera yo haciendo lo mismo. Señor, ten piedad de mí, un pecador. Pero no hacemos eso. Y no lo hacemos porque esto es lo que ocurre. Cuando el hermano me pasa por el lado y viola la ley de Dios, yo saco inmediatamente el Sermón del Monte o algo parecido, lo mido, él queda corto y entonces le condeno. Cuando se trata del otro, cuando se trata de mí, yo no saco el Sermón del Monte, yo miro al hermano, me mido por su estándar, siempre me considero superior y entonces me enorgullezco. Y eso es lo que crea muchas veces ese estado de superioridad en todos nosotros. Pero este sermón, Cristo lo va a sacar, Él lo va a predicar, lo va a enseñar y nos va a colocar a todos en el mismo nivel. Algunos de ustedes jóvenes han oído o han pronunciado una frase que a mí honestamente me desagrada. Cuando ven algo pueden decir o dicen: eso está a nivel. Lo han oído, ¿verdad? Eso está heavy, a nivel, de altura. A mi altura. Eso tiene cierta dignidad. Bueno, en este sermón, Cristo lo va a predicar, nos va a mirar a todos y nos va a decir: todos están a nivel. Y cuando tú miras al otro, para el lado, y digas:
¿Ves? Estamos a nivel. Sí, pero a nivel de quemados que están todos. De manera que este es un sermón que nos debe llevar a la humildad. Yo estoy convencido, que nuestra respuesta a esta serie, no al mensaje de hoy, a esta serie, va a determinar en gran manera las bendiciones en el futuro inmediato que la iglesia reciba o no reciba de parte de Dios. Este sermón es Cristo, es Christ at his best, Cristo en su mejor momento, porque Él viene y se presenta delante de una congregación, una audiencia eminentemente judía, probablemente exclusivamente judía en este momento de su ministerio, se para delante de ellos, se compara con Moisés, se coloca por encima de Moisés y de sus enseñanzas, y 6 veces en el capítulo 5, la primera parte nada más del mensaje, Cristo les dice a aquellos que escuchaban lo siguiente: habéis oído que se dijo a los antepasados, pero yo os digo. Aquí hay uno que está por encima de todos los maestros anteriores. Aquí hay una enseñanza que va a supeditar todas las demás enseñanzas anteriores, de manera que cuando vosotros oigáis, yo os digo, yo quiero que tomen esta enseñanza, la comparen con las anteriores, porque Cristo en este momento está editando las enseñanzas de Moisés, ampliándolas, reaplicándolas de una manera que cuando la gente lo escuchaba decía, wow. De hecho, las últimas palabras del capítulo 7 al final del mensaje son estas. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Wow, aquí está alguien que reclama y dice ser superior a Moisés. Para esta audiencia judía, eso no era poca cosa. El Sermón del Monte es Christ at his best, o Cristo en su mejor momento, porque aquí Él hace algo que yo no sé cómo Él lo pudo hacer, excepto que como era Dios, entonces entiendo. Cristo combina de una manera magistral, como ningún otro predicador lo puede hacer, lo que es la parte doctrinal con lo que es la parte de aplicación. Usualmente un mensaje tiene la parte doctrinal o expositiva y luego su aplicación. En este mensaje, toda la doctrina es aplicación y toda la aplicación es doctrina. Esto es magistral, extraordinario. Nadie puede hacer eso excepto Cristo. Cada palabra que salió de su boca era doctrina y eso mismo era aplicación. Y cada aplicación, cuando lo veías hacia atrás, era una doctrina que él estaba estableciendo. Y finalmente, hablando de aplicaciones, este mensaje del Sermón del Monte es Christ at his best, o Cristo en su mejor momento, porque aquí está la clave de cómo yo puedo en esta vida, de este lado de la gloria, ser feliz, satisfecho, todo el tiempo, independientemente de mis circunstancias alrededor. Aquí está la clave, sin lugar a dudas. Yo no estoy diciendo que yo estoy ahí, yo simplemente estoy diciendo que aquí está la clave. Lamentablemente nosotros, como hemos oído correctamente que mi felicidad no depende de las cosas materiales, decimos, sí, yo creo eso, yo estoy de acuerdo, lo predico, lo enseño. Como hemos oído esas cosas anteriormente, asimismo, perdón que eso se está moviendo, asimismo llegamos a la conclusión que entonces lo que necesito son disciplinas espirituales para ser feliz. Como orar, leer la Biblia, hacer devocionales, ir a la iglesia, todas las cuales son importantes, pero resulta que hay una gran cantidad de personas orando e infelices, leyendo la Biblia e insatisfechas, haciendo sus devocionales y nunca sintiéndose satisfechos. Porque no acabamos de entender
Y aquí en este mensaje Cristo nos lo va a dejar ver claramente, que mi estado de felicidad y de satisfacción no depende en primer lugar de hacer algo, aun si es para Dios, sino de ser algo ante Dios. Aquí donde Cristo claramente nos deja ver la diferencia entre hacer y ser. De hecho, podemos ver que muchas veces cuando yo trato de hacer sin ser, eso mismo me lleva a un estado de insatisfacción y de infelicidad. Y Él nos deja plasmado aquí la fórmula, yo me voy a atrever a decirlo, la fórmula para yo tener una vida de felicidad completa, plena, ininterrumpida, de este lado de la gloria antes de entrar al reino de los cielos. Pero no tiene nada que ver con hacer, tiene que ver con ser. Y Él nos dice entonces que nosotros debemos ser pobres en espíritu, versículo 3. De corazón arrepentido, versículo 4. Humildes, versículo 5. Ser hambrientos de justicia, versículo 6. Debemos ser misericordiosos, versículo 7. Limpios de corazón, versículo 8. Pacificadores, versículo 9. Aquí está la clave. De hecho, es cuando Cristo está enseñando estas cosas que la gente está, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Es más, les digo algo más. Si vuestra justicia no es superior o no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este no es el mensaje para yo entrar al reino de los cielos. Yo no entro al reino de los cielos tratando de cumplir este mensaje porque jamás lo lograré. Esto no es para personas que no tienen el Espíritu dentro. De hecho, si no he nacido de nuevo, ni siquiera lo puedo entender, mucho menos aplicar. Cuando el Espíritu mora en mí, yo puedo comenzar a aplicar sus enseñanzas. Terminaré cumpliéndolas por completo en el reino venidero. Pero esto es lo que a mí me ayuda a entender que mi santidad, mi justicia personal, mi rectitud moral para el reino de los cielos tiene que depender de la justicia de Dios que Cristo me da, porque de lo contrario yo voy a permanecer lejos de la presencia de Dios. Este es el mensaje que mejor nos deja ver cuál es la diferencia que debe existir entre el cristiano y el no cristiano. Entre el mundo y el pueblo de Dios. Nota que a propósito no dije y la iglesia, porque lamentablemente la iglesia de Dios ha dejado mucho que desear. El pueblo verdaderamente de Dios. Cuando veníamos y vivíamos en el mundo, se nos decía que a tus enemigos, en buen dominicano, tú les subes los vidrios. Tú no le hablas. Tú le respondes de la misma manera. Cristo dice, no. El cristiano que ha nacido de nuevo, que haya sido volteado, él está supuesto a amar a sus enemigos. ¿Pero por qué, Señor? Porque este mensaje, cuando es asimilado y puesto en práctica, es que mejor puede reflejar mis enseñanzas, mis valores, mi imagen y detrás de qué tipo de ciudadanos que yo estoy. En este mensaje, Cristo nos dice, prestar atención a las oraciones de los religiosos, que consisten en vanas repeticiones, pero que no sea así entre vosotros. Entre vosotros debe haber una comunión íntima con vuestro Padre Celestial. Entra a tu closet, cierra la puerta, enciérrate ahí con Dios, donde solamente Él sabe lo que está en tu corazón. Cristo dice, ¿sabes qué? Mira a los paganos, cómo se preocupan por lo que han de comer, por lo que han de vestir, por lo que han de tener en el día de mañana. Vosotros no debéis ser de esa manera, porque los gentiles, aquellos que no me conocen, aquellos que no siguen mi nombre, sobre quienes no se invoca mi nombre, ellos se preocupan de estas cosas, pero en el reino de los cielos, vosotros debéis buscar el reino de Dios primero y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Para que marques claramente la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Entre el que me conoce y el que no me conoce. Entre el que es mi hijo
y el que no lo es. Wow. Eso es lo que hace que John Stott, escribiendo sobre el monte, el Sermón del Monte, dijera lo siguiente: los seguidores de Cristo deben ser diferentes a la iglesia nominal y al mundo secular, y diferentes de los religiosos y los irreligiosos. Y él agrega que el Sermón del Monte es la delineación más completa de cualquier parte del Nuevo Testamento de lo que es la contracultura cristiana. Bingo. De hecho, su libro, cuando fue publicado en primer lugar con ese nombre: Contracultura cristiana. Para aquellos de nosotros que no estamos tan familiarizados con la terminología, la iglesia nominal es aquella, porque Stott dice que este sermón debe delinear a aquellos que forman parte de la iglesia nominal de lo que es el verdadero pueblo de Dios. La iglesia nominal está compuesta de los cristianos que asisten, pero no existen. Asisten a la iglesia, pero no existen en el listado del reino de los cielos. Stott dice, el cristiano que ha nacido de nuevo tiene que diferenciarse de ese cristiano nominal. Pero debe diferenciarse también del religioso. Bueno, ¿y quién es el religioso? El que tiene una religión. ¿Y quién es el que tiene una religión? Bueno, él tiene ejercicios de devoción, porque es religioso. Él lee la Biblia, él ora, él va a la iglesia. Lo que él no tiene es una relación personal, creciente, pujante, viva, diaria con Dios. Stott dice, este sermón marca la diferencia entre ese y aquel. Wow. ¿Y el irreligioso quién es? Aquel que no cree en nada. Y el cristiano que ha nacido de nuevo debe diferenciarse de ese también. La razón por la que este movimiento ha sido llamado, y este mensaje llamado contracultural, es porque toma todos los valores de la cultura y la voltea con lo de arriba para abajo y lo de adentro para afuera. Y nos dice, vosotros no hagáis semejantes a ellos. Eso es como Stott concluye esa parte de su comentario. Si hay una frase en este mensaje que resume todas las demás enseñanzas que Cristo tiene, es esta en Mateo 6:8, no hagáis semejantes a ellos. Y si bien es cierto que este versículo está en el contexto de la provisión de Dios, no es menos cierto que ese es el tema central de todo el mensaje. En el reino de Dios, en el reino de los cielos, los ciudadanos son distintos, piensan diferente al resto de los ciudadanos. ¿Por qué? Por una simple razón. Ellos han nacido de nuevo, en el nuevo nacimiento se les ha dado una nueva naturaleza. Con esa nueva naturaleza ellos tienen nuevos deseos, nuevas preferencias, nuevos gustos, tienen nuevas metas, nuevos propósitos. Ellos tienen una nueva vida, ellos tienen nuevos valores, ellos tienen nuevos amigos, ellos tienen nuevas maneras de relacionarse. En esencia, ellos son una nueva criatura. Lo viejo ha quedado atrás, lo nuevo ha venido a tomar su lugar. Y eso es lo que marca la diferencia entre unos y otros. Wow. ¿Te das cuenta entonces por qué es importante que nosotros podamos asimilar correctamente este mensaje? Sin el Espíritu de Dios morando en mí no lo puedo entender, mucho menos aplicar. Si al mismo tiempo ya soy cristiano y el Espíritu de Dios mora en mí, pero yo trato de lograr esto por mi propio esfuerzo, en mi propia carne, yo también voy a fracasar, porque no está supuesto a ser llevado a cabo de esa manera. Este es un sermón ampliamente conocido y ampliamente malentendido y aplicado. ¿Cuál es la porción de este sermón más conocida de esos 3 capítulos? ¿Cuál es la porción que prácticamente todo el mundo, creyente y no creyente en Occidente, ha escuchado? ¿Cómo se llaman? Las bienaventuranzas. Es una palabra clave, porque esas bienaventuranzas, la palabra ahí es macarios para bienaventurados, nos dice 2 cosas. ¿De qué manera yo puedo ser feliz, satisfecho todo el tiempo en esta vida antes de entrar en gloria? Yo quisiera saber si hay alguien aquí que pueda levantar la mano que no quisiera ser feliz y satisfecho todo el tiempo. Qué bueno, porque si no lo íbamos a mandar al psiquiatra.
Usted y yo queremos ser felices todo el tiempo. Cristo dice, te doy la clave. Y no solamente te doy la clave, te doy el poder y lo pongo dentro de ti para que lo seas. Y no depende absolutamente de nada, de lo que está alrededor, ni de lo que tienes que hacer. Depende exclusivamente de una cosa que seas. Ya vamos a hablar de eso en un momento. Para que seas feliz, satisfecho, todo el tiempo en mí, independientemente del resto de tu entorno. Y en segundo lugar, Cristo nos da en esta bienaventuranza la clave para aquellos que son verdaderamente bendecidos por Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí no quisiéramos tener las mejores bendiciones de Dios? Todo el mundo quisiera. Cristo dice, te doy la clave y te doy el poder para que tengas mis mejores bendiciones. Y te la doy en un solo mensaje. Es aquí donde Cristo nos deja ver con claridad que nuestro grado de felicidad, gozo y satisfacción depende primariamente de algo que yo soy o no soy en Dios. Y es por eso que esto puede transformar toda la iglesia. La palabra Makarios en griego es una combinación, es una palabra rica que tiene una combinación de colores y de matices. Porque Makarios puede ser perfectamente traducida como felices. De manera que cuando tú eres Makarios, bienaventurado, tú eres una persona feliz, tú eres una persona satisfecha y tú eres una persona bendecida. Y Cristo comienza a decir, felices, bendecidos y satisfechos son aquellos. Y nos comienza a mostrar con claridad que mi felicidad depende primordialmente de nuestro grado de humildad, de cuán misericordiosos nosotros somos o no, de cuán limpio de corazón yo soy, de cuánto o no yo soy un pacificador, de cuánto yo tengo un corazón arrepentido, de cuánta hambre y sed de justicia yo verdaderamente tengo. Déjame decírtelo con otras palabras, sin cambiar, sin alterar en lo más mínimo, de hecho sin alterar un ápice lo que Cristo dijo. Simplemente cambiándote una palabra. Déjame leerte 3 o 4 de ellas. Felices los humildes. Felices los misericordiosos. Felices los de limpio de corazón. Felices los pacificadores. Wow. Nota que Cristo no dice, felices los que trabajan para mí. No, yo puedo trabajar para Él, ser el pastor de la iglesia y ser muy insatisfecho. Él no dijo eso. Cristo dijo, felices los que recuerdan, memorizan y repiten mi palabra. No, Él no dijo eso. Felices, bienaventurados, satisfechos los que son algo delante de mí. Deja ver si podemos ilustrar esto un poquito, porque sobre esos Él va a derramar sus bendiciones y ahora serán felices, satisfechos y bendecidos. Déjame ilustrar un par de cosas. ¿Qué es lo opuesto de la humildad? Porque felices son los humildes. ¿Qué es lo opuesto de la humildad? Ese orgullo es el que se ofende. Al ofenderse, ese es el orgullo que se amarga. Ese es el orgullo que se resiente. Y ahora ese corazón resentido, producto de un orgullo que estaba en el corazón, para donde quiera que va se siente amargado. Él no es feliz, él no está satisfecho y mucho menos bendecido. Su orgullo no se lo permite. Bendecidos, felices, los misericordiosos. ¿Qué es lo opuesto de tener misericordia? ¿Qué quiere el que no tiene misericordia? ¿Qué quiere ver? Justicia. Entonces, como él quiere ver justicia, él continuamente está viendo al hermano cuando peca y diciendo, la disciplina de Dios viene por ahí. Tú vas a ver, con Dios nadie se juega.
A Dios, de Dios nadie se burla. Y Cristo dice, ¿sabes qué? Ese estado no te deja estar feliz. Cuando tú debieras estar de rodillas delante de mi presencia, pidiendo que yo tenga misericordia de él, a quien tú has visto transgredir la ley de Dios. Como mi hijo estuvo en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los misericordiosos disfrutan de mi felicidad y no andan buscando que yo visite la justicia sobre nadie. Esa es mi prerrogativa. Cuando no somos puros de corazón, ¿qué hacemos? Juzgamos continuamente y condenamos al hermano. Y la impureza de corazón muchas veces no me deja incluso ni siquiera filtrar lo que es el mensaje de Dios para mí. Porque en un mensaje como este, todos hemos estado ahí. Pudiéramos aparentar que no, pero todos hemos estado ahí en algún momento. Eso lo dijo el pastor para mí. Eso fue por mí que lo dijo. No. El limpio de corazón no piensa de esa manera. ¿Por qué? Porque mira cómo piensa el limpio de corazón. Él piensa en todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. ¿Tú te imaginas que tú y yo no estoy diciendo que yo estoy ahí, tú te imaginas que tú y yo por los próximos 30 días o 60 días, lo único que estuviera en nuestra mente es aquello que es bueno, digno, amable, honorable, si es digno de alguna virtud, que el único pensamiento en el que nosotros estuviéramos meditando fueran aquellas cosas de esa naturaleza? ¡Cuán felices seríamos! Pero nuestra impureza de corazón no nos deja pensar como nos manda Pablo en Filipenses 4:8. Cuando no somos pacificadores, ¿qué creemos? Que se nos otorgue la razón. Y preferimos, en busca de la razón, permanecer irreconciliados. Hasta yo tener la razón. Y esa irreconciliación y estado de guerra interna no me permite ser feliz. Cristo dice, felices los pacificadores, aquellos que aman la reconciliación, que la buscan, aquellos que hacen lo indecible por reconciliarse ante mi presencia. Son benditos, son felices. A esos nada ni nadie le puede arrebatar el gozo que yo he puesto en ellos. Porque es algo profundo, es algo interno que no depende de lo externo. De hecho, la palabra Macarios en el griego secular era aplicada a los dioses. ¿Por qué? Porque el hombre secular entendía que los dioses allá arriba, en otra dimensión, tenían una felicidad y un gozo que la gente de aquí abajo, las circunstancias de aquí abajo no le podían robar. De manera que cuando Cristo dice Macarios, bienaventurados aquellos que son de esta manera, está diciendo, bienaventurados son porque las circunstancias de aquí abajo no le pueden robar su estado de gozo y satisfacción. Porque la macariedad, si yo pudiera decir, no se la produjo nada de aquí abajo, sino de allá arriba. Y como lo de allá arriba no se le ha ido, él permanece Macarios aquí debajo. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los limpios de corazón. Con esa idea entonces en mente, Dios nos dice, aquellos que son así, entonces reciben las mejores de mis bendiciones. Y ahora Macarios es completado. Feliz, satisfecho y bendito. Bueno, pero, pastor, usted dijo que esto es para el reino milenial. En parte. Esto es imposible. En parte. Bueno, ¿y cuál es la otra parte, pastor? Que hay una manera de serlo ahora y aquí. Y que no solamente Cristo alcanzó esto, porque yo conozco un hombre del cual me habla Dios, que ni las cárceles, ni las persecuciones, ni los naufragios, ni los látigos, ni el hambre, ni la desnudez, ni la soledad, ni el abandono de sus amigos, ni las murmuraciones,
ni las críticas, ni ninguna otra cosa experimentada por mi hermano Pablo pudo quitarle el gozo y la satisfacción continua que él experimentó. ¿Tú quieres oírlo de parte de sus propios, no labios, pero su propia pluma? Míralo aquí en 2 Corintios 6, donde él lo dice a partir del versículo 3, creo que es ahí que está. No dando nosotros en nada, escúchame porque voy a leerlo bien rápido, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Primera parte. En primer lugar, no quiero que nada desacredite el ministerio y por tanto nada será piedra de tropiezo en mi vida. Pero ahora escucha, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia. ¿Pero en qué fue que perseveraste, Pablo? Tú que tuviste la clave de la felicidad y el gozo, ¿en qué perseveraste? Escúchalo ahora. En aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicias para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos y aquí vivimos, como castigados pero no condenados a muerte. Escúchame, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada aunque poseyéndolo todo. Nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza, nuestro corazón se ha abierto de par en par, no estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos, como entristecido mas siempre gozosos, como pobres, y mi pobreza enriquece a muchos. De este lado de la gloria, y no siendo Cristo. ¿Cómo? Pastor, ¿cómo lo hizo Pablo? Un hombre humilde, un hombre misericordioso, un hombre amante de la reconciliación, porque era un gran pacificador, un hombre con hambre y sed de justicia. ¿Te das cuenta? Un hombre pobre en espíritu. Eso como él lo hizo. Y él decía, no es que yo he llegado, no es que yo estoy ahí, pero presiono hacia la meta. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tú y yo no hemos llegado, pero tenemos que presionar hasta la meta. Porque bienaventurado es el hombre que puede hablar de esa manera. Porque te das cuenta ahora que en medio de la peor circunstancia, él puede ser feliz, bienaventurado y satisfecho. Mientras más yo poseo las características del Sermón del Monte, menos mis situaciones, aflicciones de este mundo me afectan. Mientras más yo poseo este carácter descrito aquí, más riqueza espiritual yo experimento y poseo. Materialmente, no necesito nada para sentirme completo. El que es pobre en espíritu no se siente triste cuando carece de algo. Y yo que quería comprar, sí, pero lo que querías comprar no era lo que te estaba dando el gozo, ni la satisfacción. Ya tú lo tenías y estando en ese gozo querías comprarlo. Ahora que no puedes comprarlo o hacerlo, eso no cambia absolutamente nada a mi estado interior de cómo yo me siento. El pobre en espíritu puede decir eso. El humilde no pierde su gozo cuando él no es reconocido. ¿Por qué? Porque él no andaba buscando reconocimiento. Eso él no le pasó por la mente. Y aún más, él sabe que su recompensa será grande en el cielo. Y su patria no es esta, es futurista, es otra, que aún está por verse. El misericordioso no pierde su felicidad cuando otros pecan contra él. ¿Sabes por qué? Porque les perdona. Y de hecho, si es muy misericordioso, quizá ni tenía que perdonarlo porque no se ofendió en el primer lugar ni se hirió.
El limpio de corazón no pierde su motivación cuando las circunstancias a su alrededor no llenan sus expectativas. ¿Saben por qué? Porque él sabe que eso jamás va a ocurrir de este lado de la gloria. Que sus expectativas han de ser llenadas en el reino de los cielos en primer lugar, y en segundo lugar, como esa persona también es humilde de corazón, él sabe que muchas de sus expectativas son pecaminosas y erróneas. Yo no estoy ahí, pero yo quiero por lo menos llegar donde Pablo llegó. Esos son los macarios. Esos son los bienaventurados. Es interesante porque en el concepto hebreo esto es una palabra cargada, llena de significado, de peso. En la Sextuaginta, que es la traducción al griego del hebreo, la palabra que es traducida en la Sextuaginta como macarios es la palabra hebrea asre. Y asre es una condición especial de aquellos que han sido bendecidos por Dios, de aquellos que han recibido la aprobación de Dios. Esos son asre. Y mientras más yo poseo estas características que Cristo describe en el Sermón del Monte, más aprobación de Dios yo tengo. Nosotros tenemos una búsqueda insaciable, continua, insatisfecha de querernos sentir aprobados por Dios. Y la manera como tratamos de sentirnos aprobados por Dios es haciendo cosas para Dios, que están bien, pero Dios dice, eso no es lo que te garantiza mi aprobación. Lo que te garantiza mi aprobación, si tú quieres ser verdaderamente macarios o asre, griego, hebreo, no importa en cuál lenguaje, es que tú necesitas ser misericordioso, tú necesitas ser humilde, tú necesitas ser pobre en espíritu, tú necesitas ser un pacificador, tú necesitas ser alguien que es amante de la justicia. Y Dios dice, cuando seas así, no cuando hagas asao, sino cuando seas así, serás feliz, satisfecho, bienaventurado. Y yo derramaré abundantes misericordias y bendiciones sobre ti. De hecho, derramaré las mejores de mis bendiciones sobre tu vida. Wow. Bueno, ¿por dónde comienzo? Bueno, por donde yo siempre comienzo, reconociendo, Dios, yo no estoy ahí, perdóname. Y enséñame todas las veces durante el día, mientras vida yo tengo, donde yo me he quedado corto de ese estándar para yo volver a luchar para hacerlo mejor la próxima vez. Déjame leerte del salmista mismo algunos pasajes rápidamente de lo que significa ser, de cómo el salmista vio cómo él es bienaventurado, bendecido. ¿Sabe por qué esto es importante? Porque lo que yo te voy a leer ahora es cómo el salmista expresa que su condición de sentirse bienaventurado nunca tuvo nada que ver con nada externo que estuviera pasándole a él o que él tuviera o no tuviera o careciera, que dependía exclusivamente de su relación con Dios. El Antiguo Testamento tiene sus propias bienaventuranzas, no las llaman bienaventuranzas, no están agrupadas una detrás de la otra, pero tiene 46 de ellas, 26 de las cuales están en los Salmos. Yo no tengo tiempo para leerlas todas, pero te voy a leer una buena representación de ellas. Salmo 1:1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la sala de los escarnecedores. Primera condición de aquel que recibe bendición, evita el pecado. Salmos 2:12. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Léase, en ninguna otra cosa está su seguridad. Salmo 32:1. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Una vez Dios te ha perdonado, en sí, hermano, considérate bendecido. 32:2. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. 34:8. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia.
65:4, cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Cuán bendecido, feliz, satisfecho debe ser a quien tú escoges y luego tú lo acercas a ti, porque cuando estemos ahí morando en tu casa, tú nos saciarás con todo bien. 84:4, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. 84:5, cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, oh Dios. 84:12, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. 144:15, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Cada vez que yo leí la palabra bienaventurado, ahí tú podías colocar felices son, satisfechos son. Y te diste cuenta que nada tenía que ver con las condiciones de este mundo, sino con su confianza en Dios, con su esperanza en Dios, con refugiarse en Dios, con tener a Dios por Señor, con tener su pecado perdonado, con haber experimentado la misericordia y el perdón de Dios, con haberse alejado del pecado. Este mensaje tiene el potencial de cambiar esta iglesia por completo. Pero la manera como lo hace es cambiándonos por individuos, uno a uno, por completo. Y en la medida entonces en que entramos en un estado corporativo como iglesia, de ser macarios, felices, satisfechos en lo que Dios provee, en esa misma medida Dios está dispuesto a completar ese estado de macarios, produciendo o haciendo llover o derramando sus mejores bendiciones sobre mi vida. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes la clave. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes el poder dentro de ti. No en tu fuerza, no en tu carne, en el Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Cómo lo hago, Dios? Yo tengo que rendirme por completo a la acción de su Espíritu. Y reconocer entonces que las circunstancias alrededor son las enviadas por Dios a propósito, con propósito, para producir estas condiciones en mí que yo no tengo. De manera que cuando Dios dice, bienaventurados los pacificadores, y luego nos dice, amar a vuestros enemigos, Él me manda 2 o 3 enemigos para que vaya practicando y vaya desarrollando el carácter de un pacificador. Porque amando al hermano yo no voy a desarrollar ese carácter. Es al enemigo. Y así sucesivamente. De manera que démosle la bienvenida a aquellas cosas que Dios orquesta a mi alrededor, porque ellas son las productores de este carácter del Sermón del Monte que tú y yo queremos para finalmente sentirnos felices, satisfechos y bendecidos. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.